Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de Dios, cursando la carrera de Administración en Salud Ocupacional. Mi grupo está conformado por Angie Vanessa Sarria, Jaime David Solarte y quien les habla, Jocelyn Rodríguez. En este video le vamos a hablar sobre la importancia del sistema de pensiones. Bueno, el sistema de pensiones como tal busca asegurar a la ciudadanía para que en un cierto momento o ocasión tengan un subsidio económico. Bueno, en Colombia tenemos la Ley 100 de 1993, que es en donde está el sistema de pensiones y toda su ley. Para tener una pensión, la persona tiene que tener, digamos, unos requisitos para tener su pensión, que es, digamos, tener la edad pensional, que en este momento para las mujeres es de 57 años y para los hombres que es de 62 años. Tenemos lo que cotizar, tenemos dos fondos, que es el fondo público, que es en el que cotizan 1.300 semanas, y en el fondo privado, que es en el que cotizan 1.150 semanas. Siguiendo con esos requisitos, tenemos dos regímenes, que tenemos el régimen, que es el régimen común, que es el régimen solidario de prima media con prestación definida. Y tenemos el otro régimen, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es como la persona tiene como su cuenta propia o su cuenta privada en el que ingresa sus semanas de cotización o su cuenta de ahorros, como dice el nombre. También para lo de los requisitos de la pensión es, digamos, primero tener la vejez, que es cumplir su límite laboral para poder, digamos, reclamar su pensión. En tal caso que no tenga algún accidente, alguna dificultad en el transcurso de su tiempo laboral. Tenemos la invalidez, que es cuando la persona tiene algún accidente o algún inconveniente, digamos, y accidente, que pueda perder el 50% de la capacidad o más de la capacidad o más del 50%. Y por otro tenemos la sobrevivencia y la muerte, que es cuando la persona fallece y la pensión le llega a la cónyuge o a los hijos menores de 18 años. Mínimo tienen que haber cotizado 50 semanas para que la cónyuge o los hijos reciban esta pensión. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre los beneficios de la pensión familiar. El gobierno nacional sancionó una ley, la 1580 de 2012, la cual dio vida a la pensión familiar. Esta funcionará en el régimen de ahorro individual con solidaridad de la RAI, que administran los fondos como protección, como en el régimen de prima media, la RPM, que administra las colpensiones. ¿Para quiénes? Para parejas que al cumplir la edad para pensión no la pueden hacer individualmente por tener menos de las semanas cotizadas o el capital requerido, deben cumplir estos requisitos: haber cumplido la edad mínima de jubilación, debe cumplir con los fondos como protección y las colpensiones, y demostrar una convivencia mínima de 5 años antes de haber cumplido cada uno los 55 años de vida. Debe tener requisitos como fondos como protección y colpensiones. De haber cotizado individualmente en menos de las semanas exigidas para tener derecho a la pensión de vejez o garantía de pensión mínima. De haber cumplido con los fondos como protección y colpensiones. Acreditar que está clasificado SNESID-B en los niveles de 1 y 2 o en cualquier sistema equivalente que diseñe el gobierno. Debe cumplir con el primer requisito de colpensiones. Haber cotizado o cada cotizante a los 45 años de edad,
el 25% de las semanas requeridas para hacer una pensión de vejez. El requisito es de Colpensiones. ¿Cuándo se puede solicitar? Cuando a ambos cónyuges o compañeros permanentes no les sea reconocida la pensión de vejez y solo tengan derecho a devolución de saldos o indemnización sustantiva. ¿Cómo saber si tiene derecho? En el REAI, Fondo como Protección, la suma de las cuentas individuales debe alcanzar por lo menos para financiar una pensión de un salario sobre el salario mínimo. Bueno, yo de ese tema les venía a hablar, les quería comentar qué beneficios tenemos sobre la pensión familiar. Muchas gracias por la atención. Buenas noches, mi nombre es Jaime David Solarte Hernández, estoy en la Corporación Universitaria Uniminuto, cursando el segundo semestre de Administración en Salud Ocupacional. El trabajo que voy a exponer hoy es el Fondo de Solidaridad Pensional, quien fue creado por la Ley 100 de 1993, con el objetivo de subsidiar los aportes al régimen general de pensión de los trabajadores asalariados e independientes del sector rural y urbano que no posean los recursos suficientes para realizar la totalidad del aporte del Sistema General de Pensiones. El Fondo de Solidaridad Pensional se alimenta de las siguientes fuentes. Número 1. La cotización adicional del 1% del salario de todos los asalariados que vengan 4 o más salarios mínimos mensuales legales y vigentes. 2. Los aportes del presupuesto nacional. 3. Los recursos que aportan las agremiaciones o federaciones para sus afiliados. 4. Las donaciones y rendimientos financieros, las multas y en general los recursos que cualquier título de ley del presupuesto general. El diagnóstico. El diagnóstico dice que el gobierno deberá ayudar a las siguientes personas de escasos recursos, como son las madres comunitarias, los discapacitados y los trabajadores urbanos de microempresas o trabajadores rurales. Los trabajadores del sector informal serían beneficiados del Fondo de Solidaridad Pensional y tienen derecho al subsidio. Solamente podrán ser beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores o iguales a un salario mínimo y que certifiquen su afiliación al régimen general de seguridad social en salud. Como tal, vamos a dar un ejemplo de los beneficios por grupo de población. Las madres comunitarias como población, la condición es cualquier edad, ella se puede meter en cualquier edad y los beneficios que pueden adquirir son con régimen de transición de 480 semanas y sin régimen de transición de 600 semanas. El porcentaje del subsidio es un 80%. Los trabajadores discapacitados con pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%. La edad mayor es la edad son de 20 años y mayor de 20 años y menor de 65 años, con régimen de transición de 480 semanas y sin régimen de transición de 800 semanas. El porcentaje del subsidio es un 95%. Y los trabajadores del sector informal urbano y de formas asociativas de producción de urbanas son hombres de mayor de 40 años y menor de 65 años. Y las mujeres son mayor de 35 y menor de 55. Con beneficios de hasta 500 semanas y un porcentaje del subsidio de 70 semanas, de 70%. Los trabajadores del sector informal, rural y de formas asociativas de producción rurales son hombres mayores de 35 años y menores de 65 y mujeres mayores de 30 y menores que 55.
Para hombres y mujeres en este régimen de transición son de 480 semanas y sin régimen de transición son de 800 semanas, con un porcentaje en el subsidio de un 90%.